De la mente al corazón. Educación que transforma el mundo desde el Evangelio. Bienvenidos a un nuevo episodio de La mente al corazón. Educación que transforma el mundo desde el Evangelio. Mi nombre es Bayardo Rosero, director de Formación y Desarrollo de CONACET. Y para este capítulo tenemos un invitado muy especial que compartirá con nosotros una novedosa metodología para regular el uso de dispositivos móviles, incluidos celulares, relojes inteligentes y otros aparatos de uso personal en el colegio. Se trata de José Marino Gallego. Él es rector del Colegio Gimnasio Campestre La Consolata de Manizales, quien además fue vicepresidente de la Federación en CONACET en esta misma ciudad, y también ha sido miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación. Marino, bienvenido y gracias por acompañarnos en este espacio de formación, de orientación para compartir experiencias de nuestros colegios. Mi querido Bayardo, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegra la invitación, gracias por tenerme presente, por tenerme en cuenta. Y aquí nada, muy feliz de estar en la casa de CONACET, compartiendo para todos nuestros colegas nuestras experiencias, y muy linda esa introducción de la mente al corazón. Entonces, en ese contexto, qué bonito conectarnos con todos nuestros oyentes y las personas que les interesan estos temas. Para nosotros, Marino, es muy grato que estés aquí. Como siempre, bienvenido aquí a nuestra casa a compartir esas experiencias que promueve desde su colegio. Y para introducir el tema, recordemos que hace ya un tiempo se generó cierto debate debido a que una organización de colegios privados tomó la decisión de prohibir el uso de celulares durante el horario escolar. Y también, recuerdas, lo extendieron esta medida inicialmente a las rutas escolares. Ellos hacían referencia sobre conceptos de algunas investigaciones para llegar a tomar esa decisión. Y según el comunicado, las investigaciones dicen que muestran que la presencia de los dispositivos móviles, incluidos celulares, durante la jornada escolar tiene efectos diversos en la salud mental. También dice que contribuye al desarrollo de comportamientos adictivos. Se reduce la calidad de las interacciones sociales. Disminuye el interés por la actividad física. Se incrementa el bullying y el ciberbullying. Me gustaría conocer, Marino, ¿qué opinión le merece, por un lado, el argumento utilizado y, en segundo lugar, la decisión tomada por los colegios? Gracias, Bayardo, por la pregunta. Voy a empezar por la última parte de la pregunta, y es qué me pareció la decisión. A mí y a nuestra comunidad educativa, inclusive al colectivo de rectores de CONACET de aquí de Manizales, la decisión que tomó esta organización de colegios privados en Bogotá nos pareció maravillosa, porque yo creo que ellos abrieron oficialmente, y fue muy mediático a nivel de país, una puerta por la que muchos queríamos entrar, pero nos daba temor de hacerlo solos. Entonces, para nosotros fue una decisión que nos motivó y que nos inspiró a hacerle un primer seguimiento y después una valoración para tratar de mirar cómo podríamos en Manizales entrar a este espacio y a este camino que ellos abrieron. Entonces, para mí como rector fue una decisión maravillosa, porque yo ya venía con la idea y la hablábamos mucho en nuestro equipo de gestión, de llegar precisamente a una decisión parecida. Me parece que los argumentos que tomaron son totalmente fundamentados, reales. Yo creo que no había que acudir a mucha investigación científica para uno constatar en el día a día de su escuela
que todo aquello sobre lo cual ellos fundamentaron sus argumentos tenían validez y se veían concretamente. Concretamente ellos aludieron a un libro y a una investigación liderada por Jonathan Haidt en un libro llamado La generación ansiosa, que no conocíamos y que apenas se hizo evidente esta decisión de estos colegios privados de Bogotá, inmediatamente adquirimos el libro, lo leímos en el colectivo de directivos del colegio y nos dimos cuenta que de verdad teníamos que hacer algo, porque lo que registraban estas investigaciones se materializaban en el día a día del colegio. Entonces fue muy fácil, una vez tomada esta decisión por esta asociación, nosotros valorar esos argumentos, totalmente de acuerdo, porque lo que era la dependencia, la adicción, la ansiedad, el desespero de los niños por estar cada día más conectados, lo evidenciaban los maestros en el aula de clase. A pesar de que nosotros teníamos ya algunos tipos de regulaciones, teníamos inclusive cajitas en todos los salones, pero el celular puesto al lado del tablero siempre para el estudiante era una preocupación de saber qué estaba pasando, qué me llega, y esa ausencia del aparato en sus manos generaba en ellos una cantidad de complicaciones. Tanto así que era muy triste ver cómo apenas sonaba el timbre para un cambio de clase o para salir a descanso, antes de ir al baño, antes de ir a la lonchera, lo primero era salir corriendo a coger el celular de su caja para tratar de calmar como esa ansiedad de saber qué había allí, ya sea en el WhatsApp, en el chat, en una red social. Eso provocaba todo eso que dicen ustedes ahí en la introducción y lo que Jonathan Haidt nos demostraba como una generación que de verdad a través de el excesivo uso de los celulares la estábamos malogrando vidas, salud, conexión emocional, tranquilidad, conexión con lo cognitivo. En conclusión, nos pareció una decisión muy valiente, muy acertada, muy necesaria, la que aplaudimos y la que nos impulsó a nosotros también seguir un camino parecido. Qué interesante al retomar estos elementos propuestos por estas investigaciones. A partir de allí, entonces, ¿cómo nace esa propuesta novedosa en su colegio? ¿Lo plantearon como un proyecto? ¿Lo plantearon como una medida restrictiva? ¿Qué los impulsó? Ya estaban observando ese tipo de comportamientos en los estudiantes y por lo tanto, ¿qué deseaban promover o qué buscaban prevenir? Muy bien, nosotros desde hace 5 años estamos trabajando un proyecto muy bonito que se llama Pedagogía de la Convivencia y la Reconciliación. Y este modelo pedagógico de la convivencia y la reconciliación nos colocaba en un escenario de replantear muchos de los procesos que llevamos a nivel de convivencia, a nivel de relacionamiento afectivo y emocional en el colegio, porque tiene 2 categorías inspiradoras muy bonitas que se llama el manejo asertivo de las emociones y la ética del cuidado. Bajo este contexto de la ética del cuidado y del manejo asertivo de las emociones, nosotros veíamos que le faltaba algo al colegio que fuera más concreto con el escenario de cuidado integral de nuestros estudiantes. Entonces, bajo este marco antropológico, axiológico y emocional, fuimos tomando muchas medidas. Una de ellas, manejar mejor la alimentación escolar, con una alimentación resiliente y ecosostenible, cuidar mucho la lonchera, cuidar los espacios y los escenarios ecológicos, ambientales, pero nos faltaba un poquito más para ser más cuidadores y para poder generar un espacio más protectivo a nuestros estudiantes desde la ética del cuidado. Y yo creo que era tomar la decisión de alejar la exposición de ellos de todas las pantallas, los celulares, los iPods, los audífonos, los juegos, todo eso. Y yo creo que apenas llega esta posibilidad de tomar esa decisión desde la autonomía escolar, entonces se entronca perfectamente en el proyecto formativo que teníamos.
A nosotros constitucionalmente nos obliga el deber de cuidado a nuestros estudiantes. Y el deber de cuidado no es solamente garantizar que lleguen al colegio bien y se vayan bien, sino tomar de este tipo de medidas formativas que se entroncan en un proyecto institucional. Y por eso cuando le planteamos a los padres de familia, a los estudiantes y a la comunidad académica la decisión de restringir durante la jornada escolar el uso de estos dispositivos, argumentado desde las investigaciones por un lado y desde la coherencia con la filosofía institucional, desde pedagogía a la convivencia, desde la ética del cuidado y desde la regulación emocional, se vio como coherente y como consecuente. Entonces no se vio como una medida restrictiva, sino como una consecuencia lógica de que si veníamos trabajando todo este proyecto de cuidado integral, pues iba a ser consecuente y coherente alejarles a los niños todos estos elementos. Entonces, claro, que se entronca en un proyecto, se entronca en una visión de vida, se entronca en una manera de querer ser y estar dentro de la institución educativa. Cuando al estudiante se le argumenta desde estas filosofías que ya se vienen trabajando, lógicamente conectan con eso. Hay un principio neurológico, Gallardo, y es que al cerebro no le gusta que le quiten, sino que le reemplacen. Entonces nosotros nos preocupábamos por eso. Si les vamos a quitar otro, ¿por qué se lo vamos a reemplazar? Y aparece ahí una cantidad de estrategias dentro del proyecto de ética del cuidado y de regulación emocional, cómo suplir este quitarle por acomodarle otro tipo de compensaciones y otro tipo de sabores que no fueran tecnológicos, sino otro elemento. Y yo creo que ahí creamos dos lemas muy bonitos: cuidarnos para crecer y escucharnos para acompañarnos. Esta asociación de Bogotá puso un lema que era desconectarnos para conectarnos. Entonces nosotros decíamos, ¿con qué nos vamos a conectar? Y ahí empezamos a generar unas conexiones, no solo neurológicas, sino emocionales, físicas y ambientales, que nos permitieron crearle al estudiante un mundo paralelo al del celular, al de la tecnología, que les permitiera quitarse de sus manos un aparato para atesorar en sus manos otros elementos importantes como el juego, la recreación, la lúdica, el deporte, el arte. Y es muy lindo ver hoy, de verdad, honestamente, cómo, de pronto me estoy adelantando un poquito, pero entronca en esta respuesta, cómo el proyecto ya le quitó el celular, pero le puso un balón, le quitó el celular, pero le puso un violín, le quitó el celular, pero le puso un caballete para que pinte, le quitó el celular, pero le puso la naturaleza del colegio para poder llegar a otros escenarios. Conclusión, no fue una medida restrictiva, impositiva, fue una medida pensada y entroncada en un proyecto integral que era consecuente y lógico que pasara esto porque hacia allá iba. Claro. La escuela como cuidadora, nos cuidamos para cuidar, y si se estaba identificando que todos los medios tecnológicos que desbordan en el ámbito escolar no permite precisamente esa armonía, esa comunicación entre todos, había la necesidad de tomar algunas decisiones. Pero como bien lo dice, está dentro del proyecto institucional. Y al estar dentro del proyecto institucional, necesariamente involucra a todos. Y quisiera que nos profundizara un poquito más cuál fue ese compromiso de todos los miembros de la comunidad. Claro, el centro, los estudiantes, cuál fue el compromiso de los padres de familia, de los docentes, los directivos, especialmente los padres de familia hoy en día, que pues el argumento es que, bueno, mi hijo necesita tener el celular estando allá en el colegio porque alguna urgencia yo me debo comunicar con él. Pues anteriormente llamaban a rectoría o a secretaría, ¿no es cierto?, cuando querían comunicarse con tu hijo, pero ahora parece que también es la ansiedad de los padres de familia, me tengo que comunicar directamente con mi hijo. Entonces, frente a eso, necesariamente los padres de familia lo asumieron, cuál fue el compromiso de ellos y en sí de toda la comunidad educativa. Excelente pregunta, mi querido Gallardo, porque
la reacción de oposición más fuerte inicial fue de los padres de familia. Ciertamente, si hoy tenemos una generación de niños y jóvenes ansiosos es porque precisamente ellos reflejan la ansiedad de sus padres por protegerlos, cuidarlos, estar pendientes de ello todo el tiempo. Entonces, sin quererlo, nosotros como padres les transmitimos a nuestros hijos esa carga emocional, esa ansiedad, ese deseo de proteccionismo. Y pues uno lo comprende y uno lo entiende, pero cuando les empezamos a generar los argumentos, cuando les bajamos la ansiedad y les dijimos que no iban a tener a sus hijos absolutamente desconectados y olvidados desde que salían de su casa hasta que regresaran, sino que lo que íbamos a buscar era clasificar muy bien los diferentes tipos de población. Nosotros por manual de convivencia, desde la fundación del colegio, restringimos todo el uso de aparatos tecnológicos a los niños de preescolar hasta quinto de primaria. O sea que había ya casi que la mitad de familias acostumbradas y aconductuadas, entre comillas, a saber que su hijo no podía traer ese tipo de dispositivos al colegio. Por consiguiente, el tema era con los papás de bachillerato de sexto a 11, quienes son niños un poco más independientes, quienes muchos de ellos saliendo de la jornada escolar no regresan a su casa, sino que van a clubes, van a academias, tienen citas médicas. Entonces, nosotros lo que le dijimos a ellos, vean, si su hijo necesita traer el celular al colegio, dejarlo en la coordinación de convivencia en unos compartimientos muy especiales que tenemos, hágalo. No importa que lo traiga, lo importante es que desde las 7:40 que empieza la jornada escolar hasta las 3:45 que termina, su hijo no lo va a usar. Y si necesita una comunicación, pues tenemos la plataforma digital, tenemos el WhatsApp institucional, tenemos los teléfonos de las secretarías académicas, de tal manera que ante una emergencia nos hacen llegar la información, ya sea de ellos hacia nosotros o de nosotros hacia ellos, y entonces eso bajó la ansiedad de saber que después de la jornada escolar, porque nosotros no lo restringimos en las rutas, o sea, los estudiantes pueden salir con su dispositivo, lo importante es que ya, y eso ya hay evidencias, muy bonito poder venir al colegio y constatar cómo aproximadamente de los 600 estudiantes que tenemos hoy, de esos 320 de bachillerato, solo 80 están trayendo el celular o los aparatos, lo dejan en la coordinación académica, el coordinador académico ni siquiera tiene que ir a perseguir a los estudiantes, ya entraron en la autorregulación, mientras que los otros papás, con el paso de los tiempos, aquellos que estaban muy prevenidos, felicitan hoy al colegio, están totalmente agradecidos y dicen, inclusive mi hijo ya ni lo carga, ni se preocupa por el celular. Hay testimonios reales de padres de familia que dicen que por allá al final de la semana el estudiante va y conecta el celular para integrarse o enterarse de algunas cosas. Pero eso ha creado una cantidad de beneficios. Entonces lo primero fue convencer a los papás. Los papás ya después de sus primeras reacciones se dieron cuenta que era más lo positivo que lo negativo, y por ese lado de reactivos iniciales se convirtieron en promotores de la medida, la acompañaron y la aplauden. Es tan importante ese compromiso de los papás que cuando vienen los papás nuevos que quieren ingresar al colegio les hablamos que en el celular de una vez lo aplauden y dicen, qué maravilla, para nosotros es un plus adicional saber que el colegio ya tomó esa decisión antes de que salga de pronto una ley nacional o alguna cosa. Qué bueno que ustedes ya regulen ese proceso. Entonces, pasado ese porque la medida la implementamos a partir del 1 de agosto del año pasado, o sea que ya terminamos el semestre y ya eso se volvió natural y ya se volvió como algo adquirido. Después con los estudiantes, nosotros reunimos al consejo estudiantil, reunimos a los estudiantes, algunos abrieron los ojos, nos preparamos porque había niños realmente adictos y teníamos que acompañar desde el equipo de desarrollo humano, psicología, desde la parte espiritual y emocional esta medida. Y oh sorpresa, pasado un mes hicimos corte finalizando agosto y el mismo consejo estudiantil nos aplaudió y dijo, doctor, rector, estudiantes que antes ni trabajaban colaborativamente ni conectaban en los descansos, los ganamos. Teníamos una niña autista con un autismo muy severo en 11 y decían, desde que se quitó el celular, esta niña nos habla,
esta niña saluda, esta niña conecta en los grupos. Lo mejor fue haberle quitado el celular de la mano porque empezó a tener otras herramientas. Entonces, lógico que a uno le da miedo y nosotros nunca hicimos una encuesta. La verdad, nosotros nunca pusimos esta medida democráticamente, porque conozco muchos colegios, colegas que se ponen a hacer las encuestas y entonces gana el no. Y por ganar el no se quedan paralizados y no toman medidas que son responsables y que con el uso y las estrategias que se implementan apoyan. Después los maestros y los directivos, vamos a darles ejemplo. No vamos a sacar el celular en la jornada escolar porque no está prohibido para directivos y maestros, porque también ellos a través del celular manejan la plataforma, la inteligencia, por ahí toman asistencia, por ahí mandan el reporte de los niños que no están. Entonces digamos que lo tenemos como un canal de comunicación, pero ya en los descansos y en los ambientes el maestro no lo debe usar. Entonces se fue convirtiendo como en un entorno en el cual primero la reactividad, segundo como la perplejidad y después la maravilla de saber que tomamos una decisión que hoy en día ya es natural y ya estamos en ese proceso muy tranquilos. Entonces así fuimos llevando y hoy en día nada, fluye. Cuando el papá necesita se comunica con los diferentes canales institucionales, cuando el niño necesita también algo va a la recepción o va donde el coordinador o acude al cuidador grupal, que nosotros llamamos hacia el director de grupo, y la comunicación fluye. Así que no nos volvimos ni anacrónicos ni devolvimos al pasado, simplemente convivimos con las herramientas institucionales sin dejarlas en el poder individual de nuestros estudiantes. Sí, realmente, personalmente yo he afirmado que los colegios que son celosos por la formación y el cuidado de sus estudiantes van más allá de las mismas normas que por un lado parecen ser restrictivas, pero por otro lado dan como esos espacios demasiadamente abiertos. ¿Y a qué me refiero? Referías, Marino, que los padres de familia los felicitaban y qué bueno que se hayan adelantado antes de que aparezca la norma. Y precisamente usted sabe que hay un proyecto de decreto que cursa en el Congreso precisamente para regular la responsabilidad que tiene el Estado, las instituciones educativas y las familias respecto del uso de estas herramientas o dispositivos electrónicos. Pero lo curioso será que cuando aparezca esa norma, si la dejan como está en el documento de trabajo, donde el proyecto afirma que dichos dispositivos y las redes tienen diferentes usos que serán considerados en su oportunidad y retos para definir las condiciones de modo, tiempo y lugar en que se utilizarán en las instituciones educativas. Y los modos y los lugares o espacios pedagógicos donde dicen que se puede usar precisamente en lo pedagógico, en lo informativo, en lo participativo, en lo recreativo, en lo comunicativo. Mire cómo mientras ustedes le colocan espacios para que pinten, para el juego, para el arte, la danza, el teatro, acá la norma pareciera decir, mire, en esos espacios perfectamente pueden utilizar estos dispositivos tecnológicos. Es como si frente a la experiencia que ustedes están haciendo ya en su colegio, la norma se devuelve y dice, no, perfectamente sigan utilizando de forma pedagógica estas herramientas. ¿Cómo ve ese proyecto de ley en esa perspectiva? Yo creo, Bayardo, que casi todas las leyes, casi todas, no digo todas, tienen un espíritu y que buscan llenar vacíos, regular espacios, generar un marco regulatorio para tratar de cohesionar la cultura de un país o la cultura de una institución. Y toda ley hay que leerla con los contextos y con las condiciones de posibilidad que nos da ese mismo contexto.
Creo que la ley permitirá que la autonomía escolar siga escuchando la ley, pero interpretando sus contextos y sus procesos. A mí me parece que esperemos que salga, la leeremos y la interpretaremos, pero por encima del espíritu de la ley debe prevalecer el deber de cuidado, el deber de proteger a nuestros niños, que son sagrados, de todo aquello que haga en ellos un daño estructural, como lo están haciendo y como lo estaban haciendo los celulares y los aparatos electrónicos. Yo digo que no hay que tenerle miedo a la ley, sino que hay que tener miedo a no saberla interpretar y a no saberla regular con la coherencia institucional que cada proyecto educativo tenga. Precisamente a nosotros no nos da miedo el celular en el aula, si tuviéramos que volver a traerlo porque la ley lo diga, porque en el aula uno puede tener patrones de regulación, uno puede tener inclusive el Wi-Fi que bloquee ciertos accesos a ciertos contenidos y porque está la figura del maestro que lo puede convertir en una oportunidad pedagógica de mediación. El miedo es cuando está sin nosotros en los descansos, en los salones, en los corredores, en los baños, en los otros espacios. Y ahí es donde nosotros sí nos opondríamos a un tipo de ley que diga es que lo pueden utilizar en descansos, porque precisamente ahí es donde el niño se está perdiendo la posibilidad de conectar con la vida, con el entorno. Era muy triste, Bayardo, nosotros tener un colegio campestre con escenarios deportivos, artísticos y niños sentados en unos corredores debajo de un Wi-Fi pegados de una pantalla cuando afuera estaba la vida, el aire, la capacidad de conectar y emocionalmente mirarse. Eso es en nuestro colegio. No sé, habrán colegios que no tienen campos deportivos, habrán colegios que el único momento en donde el niño puede conectarse con la tecnología es en el colegio, así como existe la alimentación escolar y dice el único lugar donde un niño come una comida caliente es el entorno escolar. Entonces, por eso yo digo que del espíritu de la ley hay que bajar a la condición de posibilidad institucional y cada colegio, de acuerdo con su proyecto, con sus condiciones de posibilidad, con su orientación, tratarán de acomodarse a lo que sea posible y perfectible dentro de ese proceso. En el caso mío, yo tengo muy claro que ya hemos ganado un espacio, que no podemos perderlo simplemente porque haya una ley que se hace en escenarios fríos del Congreso, pero que cuando tienen que aplicarse en la vida real, uno le ve la improcedencia, le ve la no pertinencia o le ve el vacío que uno tiene que llenar. Entonces los colegios en su autonomía seremos críticos para determinar qué de la bondad de la ley nos podemos acomodar y qué de aquello que no se acomode y nos haga desvirtuar el deber supremo de cuidar a nuestros niños y de formarlos como debe ser, no hacemos. Y yo creo que uno tendrá sus elementos de argumento. Además, las secretarías de educación hoy en día son cada día más responsables para no llegar a imponer aquello que en su lógica no procede. Esperemos que llegue la ley, pero no le tengamos miedo, más bien seamos críticos, constructivos, proactivos, miremos el espíritu y en cada colegio que es un microcosmos, que es un micropaís, sabremos cómo pasar de la ley a los procesos institucionales, a las condiciones de posibilidad y a las autorregulaciones que también que por ley tenemos. Perfecto. Gracias por esa reflexión frente a lo que posiblemente puede venir en este proceso de regulación y ya. Pero para mí me parece que estas experiencias son muy valiosas, que da precisamente muchos elementos para lo que dices, interpretar y observar la norma según como ella pueda estar establecida. Y para ir ya cerrando nuestro episodio, Marino nos comentó de todas los cambios que se han dado en su colegio a nivel pedagógico, a nivel de participación de toda la comunidad educativa, los logros a nivel de esas relaciones interpersonales de los estudiantes y donde toda la comunidad educativa está comprometida. ¿Qué recomendaciones
le da a los directivos y docentes de los colegios que todavía están como en esa, digámoslo así, en esa lucha del uso, no uso, la no conformidad de los padres de familia, que el colegio es muy restrictivo, que no deja el libre desarrollo de la personalidad? Bueno, ¿qué recomendaciones finales para los directivos docentes? Muy bien, Bayardo, muchas gracias por la pregunta. La primera, no tener miedo a cuidar, no tener miedo a proteger. Aquí no se trata de prohibir el uso de los aparatos electrónicos, se trata es de distanciarlo, regularlo, quitarle al estudiante la posibilidad de que las 24 horas del día estén unido a algo que de verdad lo está desconectando de tantas maravillas que tiene al lado. Lo segundo, como les decía, al cerebro no le gusta que le quiten, sino que le reemplacen. De acuerdo con las condiciones institucionales, hay que lograr que el colegio ambientalice su escenario escolar para que el niño vuelva a conectar con muchas cosas que perdimos, infortunadamente, los juegos tradicionales. Qué lindo cuando uno ve a los niños jugando trompo, yo-yo, jugando cosas que aparentemente estaban en el baúl de los recuerdos o que son de los abuelos y de los papás muy antiguos. Y qué bonito verlos hoy, que ellos corren a la lleva, juegan a las escondidas, porque desde el área de deportes hicimos una campaña de recuperar los juegos tradicionales y los niños dicen: rector, no sabía que se podía pasar feliz un descanso sin estar con un Game Body, sin estar con un aplicativo, sin estar digitalizando el mundo. Yo creo que desdigitalizarle la cultura institucional al niño es importante a través de conectar de nuevo con aquello que a nosotros nos hizo felices y que nos hizo desarrollar una cantidad de habilidades que hoy en día infortunadamente se perdieron por este excesivo uso de pantallas. Le digo a los rectores y a los equipos directivos de los colegios que en sus manos tienen la posibilidad de rescatar lo que las investigaciones hoy nos están diciendo. Volver al libro impreso, volver al lapicero en la mano, volver a la grafología, volver a dibujar la golosa y la semana con tiza en los patios, volver a cultivar las maticas. Nosotros tenemos huertas, tenemos espacios, pero si el colegio no lo permite porque es más cemento que parte verde, ese cemento se puede transformar en una alfombra de otra vez jugar a la Vuelta a Colombia con tapitas, volver a jugar a la golosa, volver a jugar a otras cosas. Entonces yo creo que hay que que arda la hoguera con la leña que tenemos. Miremos qué leña tenemos, pongámosla a arder de nuevo, ganemos la batalla con los soldados que tenemos, que son nuestros niños, nuestros maestros. Y yo creo que cuando uno se enfrenta y se para en su colegio, ¿qué puedo crear de nuevo? El rincón de la alegría, el rincón de la lectura. Sacamos los libros de la biblioteca y pusimos nichitos de lecturas en donde antes había un wifi. Ahora los niños, en vez de conectarse a una red, se conectan a un libro que le tienen ahí a la mano. Yo creo que la creatividad institucional es mucha y a estos directivos, a estos rectores de colegios que hoy les da miedo dar ese paso, denlo que los resultados positivos van a ser maravillosos. Pregúntense, celular, ¿qué harían nuestros estudiantes? Y respondiéndose en esa pregunta van a salir cosas maravillosas que de pronto hoy en día ni se las han pensado. Entonces, cero temor, ser más consecuentes de que cuidando estamos haciendo nuestro deber y se darán cuenta cómo afloran las artes, cómo aflora el deporte, cómo aflora la conectividad, cómo los niños se enferman menos. Es que hay indicadores concretos, Bayardo. A la enfermería están yendo menos niños con dolor de cabeza, con dolor de brazos, con ardor de ojos, con el oído más abierto. Y eso lo daba precisamente el estar a toda hora conectado a una pantalla, en clase que porque estamos investigando, en descanso que porque estamos jugando, en la ruta que porque no quiero oír la música que pone el transportador, entonces los audífonos. Estábamos absolutamente dejando que se nos enfermaran en nuestros propios ojos y no estábamos haciendo nada.
Y hoy en día tenemos niños que crean más, que juegan más, que conectan más, que hacen cosas que no hacían antes y nos están agradeciendo. Esa es como mi recomendación final. Marino, qué hermosas recomendaciones, sencillas, prácticas, pero con grandes resultados y utilizando el término que utilizó, y realmente la escuela católica sí que tiene mucha leña para hacer arder el corazón y la mente de nuestros estudiantes. De eso sí que creo que recoger todos esos elementos que parecen que únicamente servían en antaño, pienso que en este momento igualmente son muy valiosos. Agradezco, José Marino, la participación en este espacio, por compartir esa experiencia tan novedosa con nosotros. Esperamos que esta experiencia sea de verdad inspiradora para otros colegios. Y no es hacer más, sino con lo que se tiene, se puede hacer muchas cosas muy interesantes para la formación y el cuidado de nuestros estudiantes. Muchas gracias igualmente a quienes escuchan este espacio. Los invitamos a suscribirse y a compartirlo en sus redes y comunidades educativas. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios, sus sugerencias sobre los temas que les gustaría que abordáramos en este espacio. Hasta el próximo episodio. Marino, mil gracias nuevamente. A ti y a todo CONACET, un abrazo fuerte y siempre dispuestos a compartir lo que nos une como confederación y como espíritu de escuela católica. De la mente al corazón. Educación que transforma el mundo desde el Evangelio.